Es hora de incluir la voz de la comunidad hispana en estudios científicos. El programa científico All of Us reconoce la importancia de la participación hispana en la ciencia. Con más participación en estudios científicos, descubriremos la conexión entre ciertas enfermedades y nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿sabías que los hispanos son más propensos a tener una enfermedad hepática crónica? Ayude a nuestra comunidad a aprender más sobre su salud participando en All of Us. Hoy vamos a hablar de fútbol en Libros para Emprendedores. Un saludo. Hola, soy Luis Ramos. Hoy vamos a hablar de fútbol, te digo, porque vamos a hablar de muchas cosas que te pueden interesar. Sobre todo vamos a hablar de desempeño máximo. Si hablamos de desempeño máximo, vamos a hablar de, en este caso, de fútbol o de tenis, que también lo vamos a mencionar. Vamos a estar hablando de jugadores de altísimo desempeño, de talla mundial. Y vamos a hablar de su desempeño y por qué su desempeño es máximo y cómo tú puedes aprender de la forma en que ellos se comportan para que tu desempeño también sea máximo. ¿Te interesa? Vamos a hablar de Leo Messi. Por ejemplo, Leo Messi, para muchos, entre yo incluido, el mejor jugador de la historia del fútbol. Leo Messi, argentino que juega en el Barça, que juega en el Barcelona y que cuando lo ves cerca de la portería está como poseído y tiene que marcar gol y marca muchísimos goles, pero después parece que se desconecta. Cuando no está en la jugada, va ahí caminando, tranquilito, como alma en pena, como si no pasara nada. Bueno, este comportamiento de Messi tiene un sentido y es lo que vamos a analizar ahora mismo. Hay un psicólogo del desempeño que se llama Jim Lohr, que tiene varios libros muy interesantes y uno de ellos se llama precisamente El poder del pleno compromiso. Y en ese libro, Jim Lohr analizaba a jugadores de tenis y empezó a analizar durante horas y horas y analizaba los partidos y buscaba entender qué hacía que un jugador fuera de talla mundial y qué lo diferenciaba a un jugador de talla mundial de un jugador que estuviera un poco más abajo en el ranking, y analizaba todo cuando estaban en la red, cuando estaban jugando, y se dio cuenta de dos cosas. La primera cosa es que no hay diferencia prácticamente cuando están jugando entre un jugador de talla mundial y cualquier otro jugador que tenga un cierto nivel. No hay diferencia cuando están jugándose el punto. ¿Eso qué quiere decir? Que el que es el número 1 del ranking contra alguien que es el número 100 del ranking, prácticamente cuando están jugando no hay diferencia. Eso es lo primero que se dio cuenta. Pero lo segundo que se dio cuenta, y ahí es donde está la diferencia, es el momento en que esa persona deja de jugar el punto. Igual que Messi cuando deja de ir a por el balón para marcar gol. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que consciente o inconscientemente, todos esos jugadores de talla mundial han construido una rutina que les ayuda a, de alguna manera, bajar la intensidad, a recuperarse, podríamos decir, a recargar pilas. ¿Qué es lo que hacen consciente o inconscientemente? Pues a lo mejor regresan al lugar a su posición inicial, caminan de una determinada manera, bajan la cabeza, los hombros los relajan de una cierta forma, pero sobre todo parece que incluso su respiración se enlentece. Son jugadores que han estado jugando a altísimo nivel, altísimas pulsaciones, y luego de repente entran en ese modo recuperación, y lo que hacen es prepararse para el siguiente tiro, prepararse para el siguiente punto. Jim Lohr, el autor de este libro que te decía, incluso empezó a analizar a estos jugadores mediante electrocardiograma. Los medía, hacía una telemetría de electrocardiograma, es decir, analizaba sus pulsaciones y se dio cuenta de algo increíble. Es que estas personas cuando estaban jugando estaban a cierta cantidad de pulsaciones y luego automáticamente cuando entraban en este modo recuperación, en un minuto sus latidos bajaban por lo menos 20 latidos por minuto. Lo controlaban no solo a nivel de respiración, sino a nivel de corazón, a nivel de latidos. Los jugadores que estaban peor rankeados, que estaban peor en el ranking, no eran capaces de conseguir este control del latido y ese control de la respiración. Ahí estaba la diferencia. En este libro que te comento, El poder del pleno compromiso, de Jim Lohr y Tony Schwartz, ahí se habla de la clave para ser superproductivo. Y la clave para ser superproductivo es que necesitamos grandes cantidades de energía
para ser productivos. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidar mejor nuestra energía. Los mejores jugadores del mundo, los jugadores más top del planeta, lo que hacen es cuidar su energía, y eso les permite, en el caso del tenis, por ejemplo, si la han estado cuidando durante todo el partido, que cuando llegue la tercera hora, la cuarta hora, la quinta hora, estén menos cansados, porque han estado conservando energía. Y eso hace que cuando tienes más energía, pues tu respiración es más tranquila, tu latido es más controlado y al final tu concentración mejora. Y ahí es donde un jugador se convierte en un jugador de talla mundial. De lo que estamos hablando es, por lo tanto, de que necesitamos generar, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, necesitamos generar un ratio, un equilibrio entre trabajo y descanso. Corría el año 1972 y fue un año complicado para la compañía aérea Southwest Airlines. La compañía Southwest lo estaba pasando mal, tenía grandes problemas de efectivo, estaba iniciando su operación y estaba a punto de irse a la quiebra. Tenían solo 4 aviones y tuvieron que vender uno de sus 4 aviones para seguir parando, para conseguir parar la hemorragia, para seguir funcionando. Y empezaron a analizar que lo que hacían con 4 aviones, resulta que si eran óptimos en su forma de trabajar, podían conseguir hacerlo con 3 aviones. Por lo tanto, vendieron ese 4º avión y dijeron, tenemos que conseguir que los aviones siempre estén volando, porque los aviones en el aire nos generan dinero. Esta fue la frase del vicepresidente de operaciones de Southwest. ¿Y qué es lo que hicieron? Analizar que podían optimizar muchísimo los tiempos en los que el avión estaba en tierra si eran muy hábiles limpiando, volviendo a llevar la comida, volviendo a ponerle la gasolina al avión. Es decir, si todo eso lo hacían con gran precisión, podían conseguir lo que antes se hacía en 1 hora, podían conseguir hacerlo en 20 minutos. Eso hacía que ese avión pudiera estar volando de nuevo 40 minutos antes de lo esperado y, por lo tanto, si eso lo sumábamos con varios vuelos al día, podían conseguir con 3 aviones lo que antes conseguían con 4. ¿A qué viene esto de los aviones? ¿A qué viene esta historia de Southwest? Pues viene a que nosotros en nuestra vida actual estamos acostumbrados a estar, igual que los aviones de Southwest, siempre volando, siempre en el aire. Nos dedicamos a tener conexión constantemente y estar siempre hablando de nuestros negocios, el siempre conectados, el siempre trabajando desde cualquier lugar del mundo. Puedo vivir en Bali, pero estar siempre trabajando y a todas horas. Estamos siempre conectados, siempre trabajando. Y eso es lo que causa que siempre estemos cansados. Necesitamos un equilibrio entre trabajo y descanso. Y no te estoy diciendo nada que no sepas. Tú sabes que los trabajos tienen unas horas determinadas al día y luego debe haber otras horas de descanso, que una semana normalmente debería tener 5 días de trabajo y 2 de descanso, que cada 3 meses, a lo mejor cada 12 semanas deberíamos hacer un break para hacer una pausa y que luego pues al final del año deberíamos tener varias pausas acumuladas de esas. Y es algo que es obvio. No te estoy diciendo nada que no sepas, pero en cambio es una información que la gente conoce pero no aplica. Fíjate en los niños. Siempre decimos, es que los niños no paran, tienen toda la pila del mundo, siempre tienen toda la energía del mundo. ¿Por qué los niños tienen tanta energía? Pues no la tienen por otra cosa que porque descansan mucho también. Un niño duerme 9, 10, 11 horas. Niños que duermen hasta 12 horas. ¿Por qué tienen tanta energía? Porque les ha dado tiempo a recuperarse. Porque han equilibrado trabajo con descanso. ¿Por qué tú te sientes siempre cansado? ¿Por qué tú te sientes siempre cansada? Porque no estás descansando lo suficiente. No hay un ratio, no hay un equilibrio suficiente entre tu trabajo y tu descanso. Tú eres un avión que está siempre volando, que está comprometido con su desempeño, pero que siempre está volando. Cuantas más horas trabajas, cuantas más horas estás volando, haciendo la misma tarea, lo que sucede es lo siguiente, que eres menos efectivo. Somos menos efectivos cuanto más tiempo trabajamos. Más posibilidad de error sucede
cuanto más trabajamos. Por lo tanto, tenemos que buscar generar ese equilibrio entre trabajo y descanso. Tienes que empezar a activarte con esta filosofía de que es obligatorio equilibrar el trabajo y el descanso. En este libro, que te hablaba del poder del pleno compromiso, los autores hablan de cómo tienes que integrar el descanso en tu vida y buscar ese equilibrio, porque eso va a hacer que recuperes energía. Igual que Messi entre jugadas está recuperando energía. Igual que los tenistas entre pelota y pelota, entre punto y punto, recuperan también su energía, su control respiratorio y su capacidad de bajar incluso sus pulsaciones. Lo que están haciendo es recuperándose. Están equilibrando trabajo con descanso. Y de esa manera pueden llegar a ser jugadores de talla mundial. Si tú quieres ser un jugador de talla mundial, entonces tienes que equilibrar también eso. Y ojo, en el libro también dicen que hay veces que eso no puede ser del todo así, sino que incluso tenemos que romper el patrón, como ellos dicen. Tenemos que aumentar nuestros niveles de estrés, que eso es bueno. También que tener estrés de vez en cuando también es bueno. Pero incluso cuando aumentas el estrés, ese aumento tiene que ir seguido automáticamente de la recuperación adecuada. Equilibrar siempre la cantidad de estrés, la cantidad de trabajo, con una cantidad igualmente suficiente de descanso. Necesitas hacer ambas cosas. A veces, apretar un poco, salirte de tu área de confort, buscar un límite superior, buscar ese estrés extra, pero luego tener el descanso suficiente. Tienes que integrar en tu vida, por lo tanto, el descanso. ¿Cómo puedes aplicar todo esto que te estoy diciendo? Pues de una manera muy sencilla. Empieza a pensar ahora mismo en tus horas de irte a dormir. ¿Te estás yendo a dormir a la hora adecuada o estás viéndote la película, la serie entera y te vas a dormir tarde? Imagínate que tú te fueras a dormir, si te vas a dormir a las 11:30 de la noche, ¿y qué pasaría si te fueras a dormir a las 11? Si te fueras a dormir a las 11 estarías ganando 3 horas y media de descanso más en tu semana. 3 horas y media de descanso más puede significar una buena recarga de pilas, una buena recarga de batería. Entonces empieza a pensar que tus horas de sueño son esa recarga de batería, que cuando estés generando altos niveles de estrés, piensa inmediatamente de que voy a tener que buscarme en la agenda un hueco para equilibrar ese estrés con el descanso suficiente, con la recuperación suficiente y necesaria. Busca ese equilibrio entre trabajo y descanso y entonces te vas a poder convertir en un jugador top, en un jugador estilo Messi, en un gran jugador, en uno de los mejores jugadores del mundo, en el deporte que tú quieras o en este caso en tu trabajo. Busca ser top, busca tener el máximo desempeño, equilibra tu trabajo con el descanso adecuado. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Te espero la próxima semana con más contenidos. ¡Hasta luego! Es hora de incluir la voz de la comunidad hispana en estudios científicos. El programa científico All of Us reconoce la importancia de la participación hispana en la ciencia. Con más participación en estudios científicos, descubriremos la conexión entre ciertas enfermedades y nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿sabías que los hispanos son más propensos a tener una enfermedad hepática crónica? Ayude a nuestra comunidad a aprender más sobre su salud participando en All of Us.